La historia oficial afirma que en septiembre del año 9 después de Cristo, el Imperio Romano sufrió la derrota más humillante de toda su existencia, perdiendo 3 legiones de élite en las oscuras profundidades del bosque de Teutoburgo. Los libros de texto de historia nos informan con sequedad que el procónsul Publio Quintilio Varo fue traicionado por su confidente Arminio y conducido a una trampa mortal, donde las tribus germánicas de los queruscos masacraron a 20.000 de los mejores soldados de Roma. Se nos cuenta que las lluvias habían erosionado el suelo, que los romanos no pudieron mantener sus líneas y que los bárbaros, aprovechando su conocimiento del terreno, aniquilaron a los invasores durante 3 días, hasta que el propio Varo, desesperado, se suicidó con su espada. Esta versión satisfizo a todos durante 2000 años, porque contaba una historia clara sobre la traición humana, las tácticas militares y la lucha por la libertad, algo muy conveniente para los libros de texto. Pero los archivos mienten, y las pruebas que se han descubierto sugieren que la verdad fue deliberadamente borrada de los registros imperiales por orden personal del emperador Augusto, quien prefirió reconocer la derrota militar antes que reconocer la existencia de lo que realmente habitaba en los bosques alemanes. Los informes oficiales enviados a Roma omitieron vergonzosamente la naturaleza de las heridas de los soldados caídos, cuyos huesos fueron encontrados siglos después por arqueólogos que no presentaban marcas de espadas, sino que habían sido destrozados por una fuerza monstruosa que superaba las capacidades de cualquier arma humana. La verdad, que había sido tan cuidadosamente ocultada, solo salió a la luz en 2004 durante unas excavaciones ilegales en la marisma de Cal Crise, donde un grupo de excavadores negros se topó con un objeto que no debería haber sido conservado. Estamos hablando de un artefacto único, conocido en los círculos especializados de los archiveros del Vaticano como el Códice de Plomo de la 19ª Legión, que consiste en un conjunto de tablillas de cera selladas herméticamente en una tosca caja de plomo y rellenas de resina. Fue este sarcófago de plomo, sumergido en el ambiente anoxético de la turbera, lo que permitió que la frágil cera y las palabras grabadas en ella sobrevivieran a 2 milenios de descomposición y olvido. Cuando se abrió la caja en el laboratorio estéril, los científicos no detectaron un olor a humedad, sino un aroma penetrante y nauseabundo a grasa rancia, azufre y sangre seca que se había incrustado en la estructura misma del boj, como si el hedor de aquel día se hubiera conservado junto con el texto. La cera de las tablillas se ha derretido en algunos puntos, como si fuera por un calor intenso, y en los bordes de los marcos de madera se aprecian claramente profundas hendiduras, dejadas por algo increíblemente afilado, como si alguien hubiera intentado arrebatar estas notas de las manos del autor en el último momento. A juzgar por el sello personal y el estilo de escritura, el autor de estas notas es Lucio Cecilio Severo, primus pilus, es decir, el centurión de mayor rango de la 19ª Legión, un hombre de reputación intachable y voluntad de hierro, que marchó con el águila romana a través de Panonia y la Galia. Это не испуганный новобранец, которому в тенях мерещится чудовище, и не суеверный наемник, склонный приписывать неудачи гневу богов, а закаленный ветеран, привыкший оценивать угрозу с холодным прагматизмом профессионального убийцы. Луций Цицилий был человеком, который знал анатомию смерти лучше любого хирурга своего времени. И именно его сухой, лишенный эмоций отчет превращает найденный документ в самое страшное свидетельство античной эпохи. Мы должны верить ему, потому что в его строках нет мольбы о спасении или религиозного бреда, а есть лишь четкая фиксация тактической обстановки и биологических характеристик врага, с которым легионы столкнулись в том проклятом лесу. Его записи начинаются не с описания атаки германцев, а с фиксации странных метеорологических и атмосферных явлений, которые предшествовали входу колонны в зону поражения. Центурион пишет аккуратным, убористым почерком военного бюрократа, но по мере продвижения текста видно, как меняется нажим стилуса, как буквы становятся все более рваными и угловатыми, свидетельствуя о нарастающем треморе рук и чудовищном напряжении. Этот документ не предназначался для широкой публики или потомков,
Это был последний рапорт, написанный человеком, который осознал, что его мир рушится под натиском силы, не имеющей ничего общего с варварскими племенами или политическими интригами Рима. Луций описывает события 9 сентября с пугающей детализацией, отмечая, что первые потери легион понес задолго до того, как прозвучал первый боевой рог, и что враг не носил доспехов, не использовал щитов и не выкрикивал боевых кличей на германском наречии. Но привыкли думать, что римская военная машина была непобедима в открытом бою. Но текст Центуриона открывает нам глаза на то, что в Тевтобурском лесу не было боя в привычном понимании этого слова. Это была не битва двух армий, а методичная охота высшего хищника на стадо, которое по ошибке считало себя вершиной пищевой цепи и слишком поздно осознало свою роковую ошибку. Свинцовый кодекс 19-го легиона ставит крест на легенде о борьбе за независимость Германии и рисует перед нами картину биологического кошмара, который был заперт в тех лесах веками, пока гордыня Рима не сломала печать. Теперь, когда мы знаем о существовании этого документа, мы обязаны прочесть его, чтобы понять истинную природу того, что скрывается в темноте истории. Даже если эта правда заставит нас усомниться в безопасности нашего собственного мира. В первых строках своего отчета Луций Цицилий Север сообщает, что колонна растянулась на несколько миль, а тяжелые обозные телеги вязли в грязи, заставляя легионеров постоянно останавливаться и нарушать строй. Он пишет о том, что лес вокруг них был неестественно густым. Деревья переплетались кронами так плотно, что даже в полдень внизу царил густой сумрак, похожий на сумерки в царстве мертвых. El centurión observa que los guías locales proporcionados por Arminio parecían más asustados que belicosos, mirando constantemente hacia atrás, hacia la espesura, y aferrándose a sus amuletos, como si supieran que estaban entrando en un territorio donde ningún hombre debería estar. La entrada indica que el aire estaba cargado de humedad y desprendía un extraño olor dulzón a descomposición, que no se parecía al olor de un pantano normal, sino que recordaba más bien al hedor de un antiguo matadero que no se había limpiado durante semanas. Fue ese olor el que se convirtió en la primera señal de alarma para el soldado experimentado, que sabía a qué olía la muerte, pero que nunca antes se había topado con un aroma tan concentrado de amenaza flotando en el aire inmóvil. Lucio escribe que los legionarios comenzaron a quejarse de dolores de cabeza y náuseas, y los caballos de los oficiales comenzaron a mostrar signos de pánico incontrolable, mordiendo los frenos e intentando tirar a sus jinetes, como si presintieran la presencia de una bestia que la gente aún no podía ver. En esta sombría introducción al desastre, el centurión relata que los mapas oficiales de la zona resultaron inútiles, ya que los senderos marcados por los exploradores no llevaban a ninguna parte o estaban bloqueados por escombros de árboles enormes, rotos como ramas secas. No parecía obra de manos humanas ni de hachas. Los troncos de los robles centenarios estaban retorcidos y partidos, como si una mano gigante los hubiera anudado, demostrando una fuerza física monstruosa. Leemos estas líneas y comprendemos que 20.000 personas, revestidas de hierro y seguras de su invencibilidad, se hundían lenta e inexorablemente en el estómago de un enorme organismo vivo que se preparaba para digerirlas. El centurión severo aún desconoce lo que les espera, pero su intuición de guerrero ya le advierte del peligro, obligándolo a dar la orden de duplicar la guardia y preparar la pila para la batalla, aunque el enemigo todavía no está a la vista. Este documento, milagrosamente conservado en un capullo de plomo, es la única voz auténtica del pasado que puede destruir siglos de mentiras y mostrarnos el verdadero rostro del horror oculto bajo la máscara de los acontecimientos históricos. Abrimos la primera página, con olor a cera y miedo, y nos preparamos para escuchar la voz de un hombre muerto que nos contará exactamente cómo murió el orgullo de Roma. La entrada del códice, fechada la tarde del 9 de septiembre, comienza con la descripción de una marcha agotadora que redujo a las disciplinadas cohortes a una serpiente de carne y hierro, estirada y vulnerable, que se arrastraba por el barro. Lucio Cecilio, con la meticulosidad de un profesional, describe el estado del equipo de sus hombres,
señalando que las correas de cuero que sujetaban las placas de la lorica segmentata se habían hinchado debido a la humedad constante y comenzaban a rozar los hombros de los legionarios hasta que les salían ampollas sangrantes. Los pesados escudos rectangulares, hechos de capas de madera pegadas, absorbían tanta agua que su peso casi se duplicaba, y los soldados se veían obligados a arrastrarlos por el suelo, violando las estrictas normas de la legión. El centurión menciona que los cascos de bronce, normalmente pulidos hasta brillar, se habían vuelto opacos y cubiertos por una capa de condensación, y las puntas de hierro de las pilas habían comenzado a desarrollar una capa rojiza de óxido, como si la propia naturaleza del lugar hubiera intentado devorar sus armas incluso antes de que comenzara la batalla. El camino, que en los mapas de Arminio aparecía como una carretera sólida, resultó ser una calzada pantanosa, donde las botas de los soldados, recubiertas de clavos de hierro, se hundían en el barro pegajoso hasta los tobillos, convirtiendo cada paso en una prueba de voluntad. El texto transmite la creciente irritación del autor al ver a sus hombres, los mejores hijos de Roma, malgastando su energía no en luchar contra el enemigo, sino en combatir la geografía maldita, que parecía viva y hostil. Los legionarios, acostumbrados a los espacios abiertos y a las líneas de frente bien definidas, se vieron obligados a adentrarse en un estrecho corredor de troncos de árboles centenarios y arbustos espinosos que se aferraban a sus capas y les arañaban la cara como cientos de pequeñas garras. Pero el momento más inquietante de esta parte del informe es la descripción de cómo la columna cruzó una frontera invisible, tras lo cual el mundo familiar dejó de existir y fue reemplazado por algo antiguo y ajeno a la comprensión humana. Lucio registra la hora exacta en que esto sucedió, basándose en la posición del sol, invisible tras las nubes, y lo denomina el momento en que el bosque dejó de ser simplemente un bosque y se convirtió en coto de caza. De repente y sin razón aparente, el viento que había estado meciendo las copas de los pinos amainó, y las pesadas ramas quedaron completamente inmóviles, como si los árboles contuvieran la respiración, anticipando algo terrible. Los sonidos que acompañan a cualquier bosque vivo desaparecieron, y ya no se oía el crujir de los troncos, el susurro de las hojas, ni el zumbido de los insectos que suelen pulular en el aire húmedo de las zonas pantanosas. Pero lo más terrible, según el centurión, fue que los pájaros, cuyos graznidos habían acompañado al ejército durante todo el trayecto, enmudecieron, y este silencio antinatural resultaba más opresivo que el rugido de la batalla. Fue el efecto de un vacío acústico, que en la naturaleza solo se produce en un caso: cuando un depredador que se encuentra en la cima de la cadena alimentaria entra en el territorio y todos los seres vivos se quedan inmóviles, intentando volverse invisibles. Los perros, que los legionarios utilizaban para custodiar el tren de equipajes y cazar animales, fueron los primeros en percibir la presencia de lo que se escondía en la espesura, y su comportamiento cambió abruptamente, pasando de ladridos agresivos a gemidos de pánico. Enormes perros, capaces de despedazar a un lobo, metían la cola entre las patas y se aferraban a los pies de los soldados, negándose a avanzar y mostrando los dientes en el vacío donde el ojo humano no veía ninguna amenaza. Los caballos y las mulas de los oficiales, cargados con tiendas de campaña y grano, comenzaron a jadear y a forcejear en sus arneses, con los ojos inyectados en sangre por el terror y espuma goteando de sus labios, mientras los cocheros intentaban en vano calmarlos a latigazos. El centurión describe cómo los animales, impulsados por un instinto primitivo de autoconservación, intentaron liberarse y correr de vuelta donde el mundo aún era comprensible y seguro. Pero el sendero estrecho y la densa formación de personas no les ofrecieron una vía de escape. Fue en este momento de caos y confusión, cuando la gente percibió por primera vez el aroma que Lucio Cecilio Severo había destacado en sus notas como una línea aparte, enfatizando su carácter exótico e intenso. Al principio era un olor apenas perceptible, que los legionarios confundieron con el olor de un cadáver de animal en descomposición, tal vez un ciervo o un jabalí que hubiera muerto en un pantano cercano. Pero a medida que la columna se adentraba en la zona muerta, el olor se intensificaba,
volviéndose denso y tangible, envolviendo a la gente, penetrando en sus pulmones y provocando vómitos, incluso en veteranos acostumbrados al hedor de los campos de batalla. Era una compleja mezcla de aromas, dominada por el penetrante almizcle característico de los grandes depredadores durante la época de celo, pero mezclado con notas de azufre, perro mojado y el dulce olor de la sangre vieja y seca. El centurión observa con horror que ese olor no provenía de una sola fuente, sino que parecía impregnar la tierra misma, la corteza de los árboles y la niebla que comenzaba a elevarse del suelo, ocultando las raíces y haciendo que el bosque pareciera una visión fantasmal. El olor era tan agresivo que parecía como si la propia criatura estuviera marcando su territorio, advirtiendo a los extraños que habían cruzado una línea más allá de la cual rigen leyes de supervivencia diferentes. Los soldados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, aferrándose a las empuñaduras de sus gladi hasta que se les pusieron los nudillos blancos, porque sus instintos, latentes bajo una capa de civilización y entrenamiento militar, comenzaron a gritarles sobre el peligro. Lucio escribe que había una carga estática en el aire, similar a la que se produce antes de una fuerte tormenta eléctrica, cuando se eriza el vello de los brazos y se siente un cosquilleo en la piel, como si fuera electricidad. Pero no había nubes de tormenta en el cielo, solo un manto gris que pesaba sobre la psique y creaba la sensación de un espacio cerrado del que no había escapatoria. En ese momento el centurión ordenó detenerse y envió exploradores al frente, aunque comprendía que en tales condiciones el enemigo solo sería visible cuando él mismo quisiera mostrarse. Los hombres permanecían de pie en el barro, respirando con dificultad, escuchando el silencio que resonaba en sus oídos, roto solo por la respiración agitada de los caballos asustados y el sonido de las gotas que caían de las hojas. El diario señala que los legados y tribunos que cabalgaban en el centro de la columna intentaron salvar las apariencias y dieron órdenes con voz tranquila, pero en sus ojos se podía ver el mismo miedo que en los legionarios comunes. Comprendieron que los alemanes, por muy salvajes que fueran, no podían silenciar un bosque entero ni aterrorizar a los perros de guerra hasta dejarlos en estado catatónico con su mera presencia. Aquí operaba un poder más antiguo que Roma, más antiguo que las tribus germánicas y quizás más antiguo que la propia humanidad. Un poder que consideraba este bosque su hogar. El centurión finaliza esta parte de la entrada, observando que la niebla a su alrededor comenzó a espesarse, adquiriendo formas extrañas, y la visibilidad se redujo a unas pocas decenas de pasos, aislando a la vanguardia de las fuerzas principales. Ahora estaban solos en aquel capullo gris, aislados del mundo exterior, rodeados por un enemigo invisible que los estudiaba, saboreaba su miedo y elegía el momento para el primer ataque. El olor a almizcle y putrefacción se volvió insoportable, obstruyendo las fosas nasales y provocando mareos, lo que obligó a los soldados a cubrirse la cara con los bordes de sus capas, pero esto no sirvió de nada. Lucio Cecilio Severo, un hombre que jamás conoció el miedo ante un enemigo, confiesa en una tablilla de cera que en ese momento sintió por primera vez un frío que nada tenía que ver con la temperatura del aire. Era el frío de la tumba, el frío que proviene de una criatura sin alma, una criatura que no ve a las personas como adversarios, sino como alimento. Y mientras permanecían allí, escudriñando el velo lechoso de niebla, en algún lugar más adelante, en las profundidades de la zona muerta, se escuchó el primer sonido que rompió el silencio antinatural del bosque. La columna no se detuvo por orden del legado, ni porque otro carro se hubiera atascado en el lodo pantanoso, sino porque la vanguardia, compuesta por los mejores exploradores y velitas, simplemente se negó a dar un paso más hacia adelante para enfrentarse a lo que se extendía al otro lado del estrecho sendero del bosque. Lucio Cecilio Severo, tras abrirse paso entre las densas filas de soldados aterrorizados hasta la cabeza de la columna, describe lo que vio con el mismo desapego frío e inquietante con el que solía escribir informes sobre el consumo de grano o el estado de los cuarteles. En medio del camino, parcialmente sumergido en las negras aguas del pantano, yacía el cadáver de un oso pardo adulto, una criatura que los romanos consideraban el rey de estos bosques
y un digno adversario incluso para un hombre armado. Pero lo que tenían ante sí ya no se parecía a una bestia temible. Era un montón de pelo ensangrentado y huesos destrozados, transformado en un monumento grotesco a la crueldad absoluta y a una fuerza física increíble. El centurión observa que la muerte del animal había ocurrido hacía poco tiempo, ya que aún salía vapor de la carne desgarrada, mezclándose con la niebla fría, y la sangre que brotaba de las heridas era de un rojo brillante y aún no había tenido tiempo de coagularse. Tras un examen inicial, Lucius, que tenía una amplia experiencia en cirugía de campo, descartó de inmediato la teoría de que el oso hubiera sido víctima de cazadores alemanes o que hubiera caído en una trampa ingeniosa con estacas. La piel de la bestia no presentaba marcas de lanzas, flechas ni cortes típicos de cuchillos y espadas. En cambio, el cuerpo parecía como si lo hubieran escurrido como un trapo mojado hasta que el esqueleto interior se hubiera convertido en polvo. El pecho del oso, que podía resistir el golpe de la pezuña de un alce, fue desgarrado por un tirón monstruoso, y las costillas no se separaron, sino que se arrancaron de la columna vertebral junto con trozos de músculo y tendones. En su informe, Lucius presta especial atención a la naturaleza de las lesiones, tratando de comprender, a través de la anatomía de la víctima, las capacidades biológicas del depredador que hizo esto en cuestión de segundos. Escribe que la cabeza del oso estaba prácticamente separada de su cuerpo, sostenida solo por un pliegue de piel, y que las poderosas vértebras cervicales fueron mordidas con tanta facilidad como si fueran ramas secas, y no huesos tan gruesos como el brazo de un hombre adulto. El centurión introduce su dedo en una de las heridas y se horroriza al descubrir que los colmillos penetran al menos 4 pulgadas de profundidad, y la distancia entre los agujeros sugiere una mandíbula capaz de rodear un torso humano. Esta observación le hace temblar la mano, y una profunda marca permanece en la cera, porque comprende que ninguna lorica segmentata, hecha de placas de hierro, lo salvará de una mordedura de tal fuerza. Pero el descubrimiento más aterrador no fueron las heridas del oso, sino las marcas dejadas en el roble centenario que se encontraba junto al lugar de la masacre y que, al parecer, sirvió de apoyo durante el ataque. En la corteza dura como una roca del árbol, a casi 2,5 metros del suelo, se habían tallado 5 surcos profundos que penetraban en la madera hasta la profundidad de una palma. Lucio las describe como líneas perfectamente paralelas, dejadas por garras más duras y afiladas que cualquier acero forjado en las fraguas de Roma. De estas heridas rezumaba una espesa resina de árbol que recordaba a la sangre de los árboles, y en ellas se alojaban largos, rígidos y grises pelos que no pertenecían a ningún animal conocido por la ciencia. El centurión extrajo cuidadosamente uno de esos pelos y observó su extraña estructura. Era grueso, como un alambre, y hueco por dentro, algo más típico de los depredadores polares, diseñado para retener el calor en el frío extremo. La visión del oso destrozado y la constatación de que en el bosque había algo capaz de jugar con un depredador de media tonelada, como si fuera un muñeco de trapo, se convirtieron en el catalizador de una psicosis colectiva que comenzó a extenderse entre las filas de la legión como la pólvora. Los soldados que se encontraban en las primeras filas y presenciaron esta carnicería con sus propios ojos, comenzaron a retroceder, rompiendo la formación y empujando a los que estaban detrás. Sus rostros palidecieron y sus labios susurraron en silencio oraciones a Júpiter y Marte. La disciplina que había sido el núcleo de acero del ejército romano comenzó a derretirse bajo la influencia del terror primigenio, y por primera vez los oficiales perdieron el control de la situación. Uno de los jóvenes reclutas, incapaz de soportar la tensión, arrojó su escudo al barro e intentó correr hacia la espesura, gritando que estaban malditos y que los dioses les habían dado la espalda. Lucio Cecilio Severo escribe que tuvo que ejecutar personalmente a un soldado presa del pánico en el acto, clavándole un gladius en la garganta para detener la incipiente deserción y hacer que los soldados recobraran la cordura mediante el miedo al comandante, que debía ser más fuerte que el miedo al enemigo. Pero ni siquiera este acto brutal pudo sofocar por completo el pánico. Solo lo reprimió, obligando a la gente a guardar silencio y a encogerse,
convertida en una bola de nervios y desesperación. El centurión oyó a veteranos que habían pasado por el infierno de las guerras de las Galias comentar en voz baja entre ellos que no había defensa posible contra semejante bestia, y que sus armaduras se habían convertido en latas de hojalata inservibles. No veían el bosque que se oscurecía como un campo de batalla, sino como una mandíbula abierta a punto de cerrarse. En ese instante, con la moral de la legión pendiendo de un hilo, el paisaje a su alrededor cambió de nuevo, como si reaccionara a la sangre humana derramada y al creciente temor de miles de personas. La niebla se hizo más espesa, convirtiéndose en una densa pared lechosa en la que desaparecían los contornos de los árboles que se encontraban a tan solo 10 pasos de distancia, y el mundo se redujo al tamaño de una mano extendida. Lucio anota con alarma en su diario que la temperatura del aire descendió bruscamente, que salía vapor de la boca de los soldados y que las partes metálicas de su equipo se cubrieron de escarcha, quemándoles los dedos con el frío. Esto era inusual para principios de septiembre, incluso en estas latitudes septentrionales, y era una prueba más de que se enfrentaban a algo más que simples anomalías climáticas. La legión atrapada permanecía de pie junto al cadáver del oso, cada soldado consciente de que uno de ellos sería la próxima víctima y de que su muerte sería igual de terrible y rápida. El centurión ordenó encender las antorchas, con la esperanza de que el fuego ahuyentara a la criatura. Pero las llamas ardían débilmente y con renuencia, como si no hubiera suficiente oxígeno en el aire, proyectando largas sombras danzantes que parecían tener vida propia. En esas sombras, la gente imaginaba siluetas moviéndose a una velocidad increíble y cientos de ojos que brillaban con un resplandor amarillo en la oscuridad. Lucio concluye la inscripción de la tablilla con palabras cargadas de un oscuro presagio. Hemos entrado en la casa de la bestia sin invitación, y ahora las puertas se han cerrado de golpe tras nosotros. La transición del día a la noche en aquel fatídico día del 9 de septiembre no fue un proceso astronómico natural. Fue como si alguien hubiera cerrado de golpe la pesada tapa de un sarcófago de piedra sobre las cabezas de 20.000 personas vivas. Lucio Cecilio Severo, escribiendo con mano temblorosa a la luz de una tenue lámpara de aceite, describe la llegada de la oscuridad como un fenómeno físico, pesado y denso, que comenzó a oprimir los hombros de los legionarios incluso antes de que el sol hubiera desaparecido por completo bajo el horizonte. La espesa niebla, casi tangible, que antes yacía en el suelo a la altura de las rodillas, comenzó de repente a elevarse, mezclándose con las bajas nubes plomizas que se aferraban a las copas de los pinos centenarios, y formó una cúpula impenetrable que aisló a la legión del mundo exterior. Esta cúpula engulló las últimas migajas de luz del día con la voracidad de una bestia hambrienta, y el bosque se llenó de una oscuridad absoluta y primigenia, en la que el ojo humano se convirtió en un órgano sensorial completamente inútil, incapaz de discernir siquiera el contorno de la propia mano alzada hacia el rostro. Al caer la noche, los cielos se abrieron y llovieron sobre la gente exhausta torrentes de agua helada, que no se parecían a la lluvia otoñal común, sino a agujas de hielo que perforaban la ropa y escocían la piel. Lucius registra con meticulosa precisión cómo cambió el panorama acústico de la batalla. El sonido de la lluvia, que resonaba en miles de cascos de bronce y umbones de escudos de hierro, se fusionó en un rugido monótono y ensordecedor que ahogó todos los demás sonidos del bosque. Este ruido blanco se convirtió en el aliado perfecto para los depredadores, ya que enmascaraba el crujido de las ramas bajo sus patas, la respiración agitada e incluso el raspado de las garras en la corteza de los árboles, privando a los romanos de la capacidad de confiar en el oído. Las órdenes de los centuriones y los opus, que intentaban reorganizar las filas en cuadros defensivos, quedaron ahogadas por el rugido del agua y los estruendos de los truenos, convirtiendo el mando del ejército en una pantomima sin sentido, donde cada soldado estaba encerrado en su propia cápsula de miedo y aislamiento. El centurión describe el estado de sus hombres con detalle clínico. Los legionarios, acostumbrados a una disciplina estricta y a algoritmos de acción claros,
se encontraron en una situación de privación sensorial total, en la que el enemigo no podía ser visto, oído ni calculado. Las antorchas que los portadores intentaron encender apresuradamente silbaban y se apagaban bajo la presión de la lluvia, y las pocas que lograron sobrevivir solo emitían un tenue círculo de luz parpadeante con un radio de no más de 5 pasos, más allá del cual comenzaba el abismo. Este fuego danzante hizo más daño que bien, creando extrañas sombras temblorosas que se desplazaban rápidamente por los troncos de los árboles, obligando a las mentes cansadas de los soldados a ver monstruos donde no los había. Los hombres se estremecían ante cada movimiento de la rama, apuntando sus pilas al vacío, con sus sistemas nerviosos sobrecargados por la constante anticipación de un ataque. Y este estrés les agotaba las fuerzas más rápido que una marcha de varios días a través de los pantanos. Lucio Cecilio señala que fue en ese momento, cuando la tensión alcanzó su punto máximo y la visibilidad se redujo a cero, cuando comenzó lo que él denomina en su informe la caza de las sombras. El primer contacto se produjo en la unión de la tercera y la cuarta cohorte, justo en el punto donde la línea se vio obligada a romperse debido a una pila de robles derribados por la tormenta, creando una brecha ideal para la penetración. No fue como el ataque de los bárbaros, que suelen atacar en avalancha, con gritos salvajes y el choque de armas, para doblegar la voluntad del enemigo con ruido y furia, incluso antes del primer golpe. Aquí todo transcurrió en absoluto silencio, si no se cuenta el sonido de la lluvia. Ni flechas ni dardos salieron volando de la oscuridad, ni personas con hachas saltaron de repente. Simplemente la oscuridad misma se espesó por un instante y tomó forma, precipitándose hacia la fila más externa de legionarios. El relato del testigo presencial recogido por Lucio resulta escalofriante por su cotidianidad e imposibilidad. El legionario Tito, un veterano con 10 años de servicio que se encontraba en el flanco derecho, desapareció repentinamente de su posición, como si hubiera sido borrado de la realidad con una goma de borrar gigante. Los soldados que estaban cerca ni siquiera tuvieron tiempo de girar la cabeza. Solo sintieron una fuerte ráfaga de viento que olía a lana mojada y podredumbre, y vieron cómo el lugar donde su compañero había estado hacía un momento quedaba vacío. No se oyó ningún impacto, ningún choque metálico, solo el sonido sordo y húmedo de un cuerpo pesado estrellándose contra otro a gran velocidad, y el levantamiento instantáneo de una persona del suelo. Tito, ataviado con 40 libras de hierro y cuero, fue arrancado de la línea de batalla con una energía cinética tan monstruosa que sus sandalias dejaron profundas huellas en el barro y el escudo que sostenía en la mano salió volando como un juguete. Un segundo después, un grito rompió el silencio, pero no provenía del nivel del suelo donde debería haber tenido lugar la lucha, sino de algún lugar más arriba, de la oscuridad impenetrable de las copas de los árboles, donde no llegaba la luz de las antorchas. Era el grito de un hombre que había comprendido su muerte, pero que aún no había muerto. Un grito lleno de horror y dolor animal, que ahogó incluso el ruido del aguacero, e hizo que miles de personas se quedaran paralizadas, alzando la cabeza hacia arriba. Pero tan repentinamente como comenzó, el grito cesó, reemplazado por un sonido que Lucius describe como el crujido húmedo de cañas que se rompen. Solo que en este caso no era una caña lo que se rompía, sino una columna vertebral y una caja torácica humanas. El centurión se dio cuenta con horror de que la criatura que los había atacado tenía tal fuerza y agilidad que era capaz de arrastrar a un hombre adulto con armadura completa hasta 6 metros en un par de segundos, usando un árbol como escalera. Y entonces comenzó otro tipo de lluvia. Gotas pesadas y cálidas, mucho más espesas y oscuras que el agua celestial, comenzaron a caer sobre los escudos en alto y los rostros atónitos de los legionarios. A la luz de las antorchas, los soldados vieron cómo sus armaduras se teñían de carmesí, y el olor a sangre fresca y caliente les llegó a la nariz, mezclándose con el olor a ozono y a putrefacción del pantano, provocándoles náuseas. Desde lo alto, desde la oscuridad invisible, primero cayó al suelo un casco doblado,
en el que se veían profundas perforaciones de dientes que habían atravesado el bronce como si fuera papel, y luego el cuerpo mutilado de Tito, que se desplomó en el barro como un saco sin forma. Tenía la cabeza torcida en un ángulo antinatural, la garganta desgarrada y la lorica segmentata mostraba marcas de garras, donde las placas de acero habían sido cortadas como si fueran tela. Ese momento se convirtió en el punto de no retorno, cuando la férrea disciplina de la legión romana, forjada a lo largo de siglos de entrenamiento y victorias, se resquebrajó y comenzó a desmoronarse bajo el embate del terror irracional. Los soldados, al ver lo que le había sucedido a su compañero y darse cuenta de que el enemigo no estaba frente a ellos, sino encima, en un plano que no podían controlar, sucumbieron al pánico. Los arqueros, guiados por el instinto más que por las órdenes, comenzaron a disparar al azar hacia las copas de los árboles, lanzando flechas en la oscuridad, con la esperanza de alcanzar al menos algún ser vivo. Pero las flechas solo daban en los troncos de los árboles, o desaparecían entre el follaje, sin causar daño alguno al depredador invisible que se movía entre las ramas más rápido de lo que un hombre podía apuntar. Lucio Cefilio escribe que el caos se apoderó de las filas. Los legionarios comenzaron a agruparse, rompiendo la formación de tortuga. Alzaron sus escudos sobre sus cabezas, tratando de protegerse de la amenaza aérea, pero al hacerlo, expusieron sus flancos a nuevos ataques. 2 ataques se produjeron de inmediato, y quedó claro que no se trataba de un monstruo solitario que operaba en el bosque, sino de una manada organizada que se aprovechaba del pánico de las víctimas para llevar a cabo sus tácticas. Comenzaron a oírse gritos y sonidos de forcejeo desde diferentes lados del perímetro, sombras que se movían velozmente entre los árboles, arrebatando a la gente de la línea una tras otra, con una eficiencia aterradora. El centurión solo vio fragmentos de sus atacantes, un destello de pelaje gris y áspero, el brillo de unos enormes ojos amarillos sin pupilas y mandíbulas al descubierto llenas de dientes afilados como dagas que se cerraban alrededor de las extremidades de los soldados. Las armas romanas, diseñadas para el combate contra humanos, resultaron prácticamente inútiles en esta carnicería. Las pesadas pilas eran imposibles de lanzar en el denso bosque y en la oscuridad, y los cortos gladi requerían contacto cercano, lo que para un legionario significaba una muerte segura. Lucio describe un episodio en el que un grupo de 3 soldados intentó rodear y apuñalar a una de las criaturas, que se había quedado un momento en el suelo, atormentando a un hombre caído. Atacaban con precisión y exactitud, apuntando al cuello y los costados, pero sus espadas o bien se deslizaban sobre la piel increíblemente dura, cubierta de un pelaje espeso y enmarañado, o se atascaban en los densos músculos sin causar heridas mortales. La criatura reaccionó a los golpes no con dolor, sino con furia. Giró con una velocidad increíble y de un solo zarpazo, armada con garras del tamaño de una daga, arrancó la cabeza del primer soldado junto con su casco. Al segundo lo partió por la mitad a la altura de la cintura, sin importarle la cota de malla, y arrojó al tercero contra un árbol con tal fuerza que el sonido de los huesos rompiéndose se podía oír incluso por encima del ruido de la lluvia. El centurión admite amargamente en su diario que en ese momento perdió el control de la batalla, porque no era una batalla, sino un matadero, donde profesionales entrenados se convertían en un rebaño indefenso, que era sacrificado metódicamente. Los gritos de los moribundos, el rugido de monstruos que parecían una mezcla entre el aullido de un lobo y la risa humana, el estruendo del metal y el crujido de la carne desgarrada, se fusionaron en una monstruosa sinfonía de destrucción. Los oficiales intentaron gritar órdenes, instándolos a mantener la formación, pero sus voces se convirtieron en chillidos, y murieron ellos mismos primero, ya que las crestas de sus cascos los convertían en blancos visibles para los depredadores. Lucius vio cómo su viejo amigo, el primus de la 18ª legión, era derribado por una enorme sombra negra y hecho pedazos en cuestión de segundos, sin siquiera tener tiempo de desenvainar su espada. Pero lo más aterrador, según el autor del documento, no era la muerte en sí, sino cómo el enemigo utilizaba la psicología. Las criaturas no mataban a todos a la vez. Infligían deliberadamente heridas graves, pero no mortales,
obligando a los heridos a gritar y suplicar ayuda. Estos gritos desmoralizaban a los vivos más que la visión de los cadáveres, obligando a los soldados a arrojar sus armas y huir al bosque, donde les aguardaba un destino aún más terrible. El bosque se convirtió en un laberinto de muerte, donde tras cada árbol, en cada arbusto y en cada rama, la muerte acechaba, deleitándose con la caza. Los que intentaron escapar desaparecieron sin dejar rastro. Sus gritos se desvanecieron entre la maleza y allí se apagaron, siendo reemplazados por el ronroneo satisfecho de la manada. Lucio escribe que se encontraron en una situación para la que nadie los había preparado. Sus tácticas, sus formaciones, su creencia en su propia invencibilidad, todo se desmoronó al enfrentarse a una especie que había evolucionado durante millones de años con un único propósito: matar. En la oscuridad, bajo la lluvia torrencial que les caía sobre los ojos, los romanos se dieron cuenta de que ya no eran los amos del mundo, sino simplemente carne de cañón. El diario recoge un momento de absoluta desesperación cuando el centurión, reuniendo a su alrededor a los restos de su cohorte, ordenó una defensa perimetral alrededor de un gran roble, dándose cuenta de que esto solo retrasaría lo inevitable. Permanecieron de espaldas, sosteniendo Gladi resbaladizos por la sangre con manos temblorosas, y escucharon cómo el círculo de depredadores se cerraba a su alrededor, cómo docenas de patas pisaban suavemente el barro y cómo el aliento pesado y fétido se acercaba cada vez más. Los relámpagos arrebataban momentáneamente las siluetas de los atacantes de la oscuridad, y la visión era suficiente para volver loco a cualquiera. Las criaturas se yerguen sobre sus patas traseras, sobresaliendo por encima de las personas por una cabeza, sus cuerpos una masa de músculos retorcidos, cubiertos de cicatrices y pelaje áspero. Sus hocicos, alargados y dentados, se asemejaban a los de los logos, pero había algo grotescamente humano en ellos, una expresión siniestra que denotaba no solo hambre, sino también un placer sádico. Se tomaban su tiempo, sabiendo que su presa no tenía escapatoria, y se deleitaban con el miedo que emanaba de los humanos por oleadas. Lucio concluye su descripción de aquella noche con una frase que suena a condena contra toda la civilización romana. Hemos venido aquí como conquistadores, pero moriremos como carne de cañón. Y la oscuridad que nos rodea no es simplemente la ausencia de luz, sino su elemento, en el que nosotros somos ciegos y ellos lo ven todo. El amanecer gris y desolador del 10 de septiembre no trajo ningún alivio a los supervivientes. Simplemente desgarró el velo protector de la oscuridad, revelando la magnitud de la catástrofe y permitiendo a los legionarios ver finalmente a sus verdugos con detalles que la mente humana se negaba a aceptar. Lucio Cecilio Severo, cuya letra a estas alturas se asemeja al electrocardiograma de un moribundo, describe la escena matutina no como un campo de batalla, sino como el interior de un matadero gigantesco, donde el suelo se ha convertido en una masa pegajosa de barro, entrañas y fragmentos de equipo. La lluvia cesó, pero en su lugar se elevó del suelo un vapor espeso, saturado del olor metálico de la sangre, tan denso que se depositó como una película grasienta en los labios y la lengua. Los soldados supervivientes, acurrucados en estrechos círculos defensivos sobre pequeñas colinas, miraron el bosque que los rodeaba y vieron figuras que emergían de la niebla que borró para siempre todo el conocimiento antiguo de zoología y los límites de lo posible. Ahora, a la luz del día, los monstruos ya no se escondían. Emergieron de las sombras con la confianza de amos plenamente conscientes de su superioridad física sobre las patéticas figuras con armadura de hierro. El centurión describe con aterradora precisión la biología de la criatura que se encontraba a tan solo 20 pasos de su posición. Era un colosal depredador bípedo, de más de 2,5 metros de altura, que hacía que el legionario más alto pareciera un niño. Su anatomía era un híbrido grotesco de lobo y primate, creado por la evolución con un único propósito: matar grandes mamíferos. El cuerpo de la criatura estaba cubierto de un pelaje rígido y enmarañado del color de la corteza mojada, a través del cual sobresalían nudos abultados de músculos hipertrofiados,
densos y duros como cuerdas de barco. Lucius observa una extraña desproporción. Las extremidades anteriores de la criatura eran anormalmente largas y poderosas, y terminaban en manos con un pulgar semisobresaliente, lo que les permitía no solo desgarrar carne, sino también agarrar objetos o romper huesos con un agarre firme. Las garras, negras y curvas, se parecían a hoces de cosecha. Su longitud alcanzaba la de una daga romana pugio, y eran capaces, como ya habían descubierto los soldados, de desgarrar las placas de hierro de una lorica segmentata con una facilidad aterradora. Pero lo más aterrador era el rostro de esta bestia. Un hocico alargado, parecido al de un lobo, con fosas nasales anchas que se dilataban, inhalando el olor del miedo, y una boca salpicada de una doble hilera de dientes. Centurión escribe que los dientes no eran simples colmillos, sino que tenían un borde aserrado, como los de los tiburones, diseñado para arrancar trozos de carne, y no solo para morder. Los ojos de la criatura, desprovistos de esclerótica y pupilas, brillaban con una luz ámbar constante. En ellos no había furia bestial, solo el intelecto frío y calculador de un sádico. La batalla que siguió a este contacto visual es lo que Lucio denomina la masacre de los inocentes, haciendo hincapié en la completa impotencia tecnológica de la maquinaria militar romana frente a semejante enemigo. Los romanos, fieles a su estilo, intentaron responder al ataque con una andanada de pilums, pero los pesados dardos, capaces de perforar el escudo de un galo, rebotaban en la piel de los monstruos o se atascaban en la espesa capa interna de pelo y las capas de grasa, sin alcanzar los órganos vitales. Una de las criaturas, tras recibir un golpe de lanza directo en el pecho, solo gruñó débilmente, rompió el asta con la pata y continuó moviéndose sin disminuir la velocidad, como si no la hubiera alcanzado el acero de batalla, sino una astilla seca. Este espectáculo causó conmoción entre las filas de los legionarios. Se dieron cuenta de que sus armas, que habían conquistado medio mundo, no valían nada allí, en este bosque maldito. Cuando la distancia se redujo a un simple golpe de espada, comenzó la verdadera matanza. Las tácticas romanas de una formación densa, diseñada para un choque frontal con la infantería, les jugaron una cruel broma, convirtiendo a los legionarios en una masa apiñada, privada de capacidad de maniobra. Los monstruos se estrellaron contra la formación de tortugas con la energía cinética de un ariete, lanzando a hombres de 100 kilos como si fueran muñecos de trapo. Los escudos se agrietaban y se rompían bajo los golpes de sus garras, y los huesos de las manos que sostenían esos escudos se convertían en migajas. Lucio describe una escena en la que una de las bestias agarró a un legionario por la cabeza y el hombro y simplemente lo jaló en diferentes direcciones. El sonido de la carne desgarrándose y las espinas rompiéndose se oía incluso por encima del rugido general de la batalla. Los gladi, espadas cortas para apuñalar, resultaron demasiado cortos para alcanzar los corazones o las gargantas de los gigantes, y los golpes cortantes solo dejaban cortes superficiales en su gruesa piel, lo que provocaba que las criaturas estallaran en cólera. El centurión relata con amargura la inutilidad del fuego, que era la última esperanza. Cuando los soldados intentaron usar tizas encendidas y aceite, las criaturas no temieron a las llamas, como los animales comunes. Por el contrario, el fuego los enfureció. Atacaron a los portadores de antorchas con renovada agresividad, pisoteando las llamas y destrozando a quienes se atrevían a desafiar su dominio. Lucio escribe que el olor a lana chamuscada se mezclaba con el hedor a sangre, creando un hedor insoportable que hacía llorar los ojos. En medio del caos de la refriega, el autor del diario vio a un joven sin casco clavar desesperadamente su espada en el ojo de un monstruo atacante. Fue el único golpe certero que Lucius registró. La criatura rugió. El sonido era como metal raspando contra cristal, y comenzó a destrozar ciegamente todo a su alrededor, matando a su atacante y a otros 3 legionarios con sus estertores de muerte, hasta que quedó en silencio como un montón de carne. Pero esto era una gota en el océano. Por cada monstruo abatido, había cientos de romanos destrozados, cuyos cuerpos yacían esparcidos por el claro en varias capas,
convirtiendo el suelo en un pantano de lodo rojo. La estructura de la legión se había desintegrado por completo. Ya no quedaban cohortes ni manípulos, solo grupos dispersos de terroristas suicidas que luchaban espalda con espalda, repeliendo a los depredadores que los atacaban desde todos los flancos. Lucio Cecilio Severo, herido en el muslo y sin escudo, describe lo sucedido como un apocalipsis en miniatura. Vio cómo las orgullosas águilas de las legiones, símbolos del poder de Roma, caían en el barro y eran pisoteadas por garras afiladas. Vio a veteranos que habían luchado en decenas de campañas llorar de impotencia y terror antes de que les arrancaran la garganta. En aquel infierno de sonidos y olores, el centurión se fijó en un detalle que le impactó especialmente. Los monstruos actuaban al unísono, comunicándose entre sí con gruñidos y chasquidos cortos. Acorralaron a la gente en trampas, aislaron a grupos del grueso de la fuerza y eliminaron metódicamente a los oficiales, como si supieran quién daba las órdenes. No se trataba del caos propio de la naturaleza. Era una operación militar planificada, llevada a cabo por una especie que probablemente llevaba luchando desde que los antepasados de los romanos aún vivían en cuevas. Lucio escribe que en los ojos de una de las criaturas que se detuvieron frente a él, no vio la naturaleza animal, sino el abismo de una mente antigua y ajena que miraba al hombre no como un enemigo, sino como un obstáculo molesto que debía ser eliminado. Al mediodía, de las 3 legiones solo quedaban focos dispersos de resistencia que se desvanecían uno a uno como velas al viento. El suelo estaba tan saturado de sangre que ya no podía absorber humedad, y arroyos rojos fluían hacia las tierras bajas, formando lagos de muerte. Los monstruos, una vez saciados con la primera sangre, comenzaron a comportarse con más calma. Caminaban entre los cadáveres, rematando a los heridos con golpes de sus patas o mordiscos, sin mostrar ninguna prisa. El centurión, al darse cuenta de que el final estaba cerca, ordenó a los restos de su destacamento que abrieran paso hasta la cresta rocosa al este, con la esperanza de encontrar allí al menos algo de refugio, aunque en el fondo sabía que no había salvación. La escritura en esta sección del códice se vuelve ilegible, con gotas de la propia sangre del autor visibles en la cera, y las últimas líneas describen cómo mira hacia atrás y ve un campo sembrado de los cuerpos de sus hermanos de armas, devorados por los demonios del bosque de Teutoburgo. La última tablilla de cera del Códice de Plomo de la 19ª Legión difiere de las anteriores incluso visualmente. La cera no es lisa, sino que está cubierta de profundas hendiduras, como si el autor hubiera presionado el estilete con la desesperación de un hombre condenado. Y la escritura, antes caligráfica y clara, se ha convertido en un cardiograma irregular de agonía. Lucio Cecilio Severo, el último oficial del ejército destruido, escribe estas líneas desde un estrecho agujero en el suelo, bajo las raíces de un roble derribado por la tormenta, donde se arrastraba como un animal herido, tratando de retrasar el final inevitable. Relata que tiene la pierna izquierda rota por debajo de la rodilla, y que de una profunda herida en el costado, infligida por la garra de la criatura, supura constantemente sangre oscura, cuyo olor en el aire viciado del refugio resulta enloquecedor por su dulzura. Afuera, tras una delgada pared de raíces enmarañadas y tierra húmeda, oye sonidos más terribles que la muerte misma. El crujido de los huesos al ser masticados y el satisfecho retumbo de la manada al terminar su comida, devorando los cuerpos de sus soldados. El centurión se da cuenta de que su escondite no es una fortaleza, sino solo un respiro temporal, y que las criaturas conocen su ubicación con la misma precisión con la que un perro sabe dónde se esconde un zorro cuando está acorralado. No escribe para pedir ayuda, pues sabe que no la recibirá, sino para dejar una advertencia al emperador y a Roma. Una advertencia que debería convertirse en un epitafio para todas las ambiciones imperiales del norte. Lucio suplica a Augusto que se olvide de las fronteras a lo largo del Elba, que se olvide del oro y de los esclavos, y que construya un muro tan alto y fuerte que ni una sola criatura de ese bosque maldito vuelva a pisar jamás el suelo del mundo civilizado.
Él describe a estas criaturas no como demonios de los mitos, sino como perfectas máquinas biológicas de muerte, contra las cuales las tácticas, el hierro y el coraje son impotentes, pues se encuentran un escalón por encima del hombre en la cadena alimenticia. El texto transmite una sensación de pánico creciente, mezclada con una fría determinación de cumplir con su último deber. El centurión registra cómo cambian los sonidos del exterior. El crujido de las mandíbulas cesó, y fue reemplazado por el silencio, roto solo por el sonido de pasos que hacían temblar el suelo sobre su cabeza, y que la tierra suelta cayera por la nuca. Escribe que oye a una de las criaturas acercarse a las raíces del roble e inhalar ruidosamente el aire, buscando el lugar exacto donde se esconde la última gota de sangre viva en este bosque. Lucio describe el sonido de la respiración del monstruo. Es un sonido profundo y vibrante, como el trabajo del fuelle de un herrero gigante, en el que se puede oír el sibilancia húmeda de unos pulmones adaptados para correr largas distancias. La criatura se toma su tiempo, jugando con su presa, arañando la corteza del árbol con sus garras y emitiendo suaves chasquidos, que el autor cree que son una forma de comunicación o de risa. La luz que se filtra por las grietas entre las raíces comienza a atenuarse, no por la puesta de sol, sino porque un enorme cadáver ha bloqueado la salida, sumiendo al refugio en una oscuridad casi total. Centurión escribe que ve a través de una grieta en el suelo el brillo de un ojo amarillo que lo mira fijamente, estudiándolo con la fría curiosidad de un entomólogo que examina un escarabajo en un frasco. Es un momento de absoluto horror existencial, el encuentro de las miradas de dos especies inteligentes, una de las cuales muere y la otra triunfa, afirmando su derecho a la supremacía. Lucius se aferra al pugio, su última daga, pero sabe que es un gesto de desesperación, no de autodefensa, ya que el acero no hará daño a quien ha matado a 20.000 personas. Las últimas frases de la tableta se vuelven incoherentes. Las letras saltan y chocan entre sí, capturando los últimos segundos de la vida del autor. Oye el crujido de la madera al ser desgarrada. La criatura decidió que el juego había terminado y comenzó a cavar su agujero, arrancando raíces centenarias del suelo con tanta fuerza como si fueran hilos podridos. La tierra cae en un torrente, llenándole la boca y los ojos. La luz de la antorcha que Lucio sostenía cerca se apaga y se queda solo en la oscuridad con la respiración pesada que ahora suena muy cerca, justo encima de su oído. El texto se interrumpe a mitad de frase. Roma eterno. Roma es eterna. Seguido de un surco largo y profundo que atraviesa la cera y la madera. La marca de una garra que arrebató la tablilla de las manos del centurión durante el ataque. En 2005, cuando los eruditos terminaron de descifrar el códice de plomo, quedó claro por qué el emperador Octavio Augusto, al recibir la noticia de la muerte de sus legiones, se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta y gritó: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». No era un clamor por los soldados perdidos, sino el temor de que lo que los había matado pudiera venir a reclamarlo a Roma. Y por eso la expedición punitiva de Germánico, enviada años después, tenía órdenes secretas no de conquistar, sino de purgar y quemar. La historia oficial escrita por los vencedores ocultó este hecho, convirtiendo una pesadilla biológica en un drama político, para no sembrar el pánico entre la población del imperio y no admitir que el hombre tiene un enemigo natural. El documento fue clasificado, escondido en los sótanos más profundos, y el lugar de la batalla fue declarado maldito, donde las tribus locales temían ir incluso siglos después, transmitiendo de boca en boca leyendas sobre lobos que caminaban sobre dos patas. Hoy en día, el bosque de Teutoburgo es una zona turística y un museo al aire libre, donde las familias con niños pasean y se recrean batallas históricas. Sin embargo, los guardabosques locales siguen advirtiendo a los turistas que no se desvíen de los senderos señalizados ni se adentren en la maleza, especialmente en días nublados, cuando la niebla se eleva desde los pantanos. Las estadísticas de personas desaparecidas en esta región son anormalmente altas para la Europa civilizada, y la mayoría de las desapariciones
se atribuyen a accidentes o jabalíes. Pero nosotros, que hemos leído el código de plomo de la 19ª Legión, conocemos la verdad. No se fueron a ninguna parte. Simplemente aprendieron a esperar y se volvieron más cautelosos, porque el bosque es inmenso y su hambre es eterna.